Me dieron 5 minutos para recoger mis cosas antes de que el padre de mi esposo, el CEO, me despidiera frente a todo el equipo directivo. En lugar de derrumbarme, sonreí y dije, «Gracias». Uno por uno, 22 colegas se levantaron en silencio y me siguieron. Nia hizo una mueca de desprecio hasta que el director legal palideció y susurró, «Llamen al abogado ahora». «Quedan 4 minutos y 30 segundos», anunció Nicholas a la sala, su Rolex brillando mientras golpeaba su esfera. Yo continué empacando el cajón de mi escritorio, sacando 6 años de trabajo, archivos de proyectos, fotos del equipo, el disco de respaldo que contenía cada arquitectura de sistema que había construido para Vertex. Los 12 ejecutivos observaron en silencio mientras colocaba cada artículo deliberadamente en su caja de cartón. Nia Blackwood se reclinó en su silla, examinando sus uñas cuidadas con aburrimiento simulado. Pensó que había ganado. Durante minutos, Nicholas volvió a gritar, su voz afilada con autoridad. Fue entonces cuando Logan Mitchell se levantó de su escritorio, fuera de las paredes de cristal de la sala de conferencias, con su bolso para portátil ya en la mano. Pero debería explicar cómo llegamos aquí. Cómo 3 semanas de traición calculada llevaron a este momento en el que mi suegro contaba mi ejecución profesional como un temporizador de microondas. Las cenas dominicales en la finca Harrington eran actuaciones para las que ninguno de nosotros hizo audiciones, pero a las que nos vimos obligados a asistir de todos modos. La mesa de caoba se extendía sin fin, con capacidad para 20 personas, pero albergando solo a 4 almas que se habían distanciado a lo largo de años de disfunción educada. Esa noche llegué llevando mi pastel de manzana casero, el de la rejilla de masa, que requería 2 pacientes horas de trabajo. Eleanor siempre lo pedía específicamente, pero de alguna manera nunca lograba reconocer quién realmente lo había horneado, como si los postres simplemente se materializaran por arte de magia doméstica o tal vez por el personal que ella fingía que no existía. Nicholas estaba en la cabecera de la mesa, con el vaso de cristal en alto, el whisky ámbar atrapando la luz de la lámpara de araña vienesa de Eleanor, que probablemente costaba más que mi salario anual. «Otro trimestre récord para Vertex Solutions», proclamó con la confianza de alguien que realmente creía sus propios comunicados de prensa. «Estamos aplastando a la competencia porque tengo ojo para el talento y sé exactamente dónde posicionarlo». Su mano bajó pesadamente sobre el hombro de Taylor, esperando con expectación y la promesa de un imperio heredado. Mi esposo prácticamente brillaba bajo esa atención, aunque sus contribuciones reales al éxito de la empresa consistían principalmente en poseer el apellido correcto y aparecer en reuniones cuyo contenido técnico pasaba completamente por encima de su cabeza. Nadie en esa mesa mencionó la cuenta de Henderson, que yo había rescatado personalmente solo 48 horas antes, trabajando toda la noche, mientras Nicholas dormía. Nadie reconoció el contrato de Morrison Industries que yo había rescatado, sacrificando 3 fines de semana consecutivos. A nadie le importó que mientras Nicholas asistía a su degustación mensual de whisky en el club de campo, realizando su sofisticada rutina de detectar notas de roble y su propia importancia, yo estaba reconstruyendo toda nuestra infraestructura de servidores después de una falla crítica del sistema que podría haber costado millones. «Pareces cansada, querida», murmuró Eleanor, con sus dedos decorados con suficiente peso en diamantes como para financiar el presupuesto anual de todo mi departamento. «Quizás deberías priorizar un mejor equilibrio entre vida laboral y personal. La apariencia importa tremendamente, especialmente para las mujeres en puestos de liderazgo». Me tragué mi respuesta junto con el salmón demasiado cocido que sabía a resentimiento. La verdad era simple y condenatoria. Me veía exhausta porque había estado despierta durante 36 horas consecutivas. Pero admitirlo solo confirmaría su narrativa tácita de que no podía manejar la presión, de que estaba, como pronto documentaría Nia, completamente abrumada por las responsabilidades. Las rutinas matutinas con Taylor habían degenerado en un estudio de desconexión matrimonial representado en rituales mundanos. Cada día comenzaba idénticamente, él torpeando con la fase máquina de espresso que sus padres nos regalaron, produciendo un café que sabía a decepción quemada mientras su atención permanecía pegada a las noticias deportivas en su teléfono.
¿Se acerca una semana importante?, preguntó esa mañana particular del martes 2 semanas antes de que mi mundo explotara. Observé su reflejo tenso en la puerta del microondas, esa rigidez reveladora que significaba temas inconfortables por delante. «Cierto, el ascenso», dijo, dando un sorbo a su latte fallido. «Papá mencionó que Nia realmente ha estado impresionando a la gente últimamente. Aparentemente, ha estado quedándose hasta tarde, ofreciéndose para proyectos adicionales, realmente mostrando iniciativa». Mis dedos se congelaron sobre el teclado de mi portátil. Nia Blackwood, que llegaba a las 9:30 cada mañana y se marchaba a las 5 sin falta. Nia, a quien yo había estado entrenando personalmente durante 3 meses por insistencia específica de Nicholas. «Solo necesita mentoría», había dicho él, «alguien que le muestre cómo operamos aquí». Así que yo había abierto mi manual profesional completamente, compartí estrategias que había desarrollado a lo largo de los años, expliqué delicadas relaciones con clientes con la paciencia de una maestra de jardín de infantil, guiando a los estudiantes a conceptos básicos. Ella había tomado notas extensas en su portafolio de diseñador, haciendo preguntas que en retrospectiva se sentían cada vez más invasivas. ¿Cómo manejan las fallas del sistema? ¿Cuál es su protocolo de respaldo? ¿Quién mantiene el acceso administrativo? Yo interpreté su curiosidad como entusiasmo por aprender. Resulta ser que estaba construyendo sistemáticamente un caso para mi reemplazo. La crisis de migración de servidores debería haber sido mi momento de vindicación absoluta, la prueba de mi valor indispensable. 7 días antes de que Nicholas golpearía con la palma de la mano esa mesa de conferencias. Toda nuestra infraestructura de datos requería migración de emergencia. 40 terabytes de información crítica. Una ventana de 8 horas para su finalización. Margen de error 0. La ley de Murphy se manifestó con cruel precisión. Todo lo que podía funcionar mal lo hizo simultáneamente. Archivos corruptos aparecieron de la nada. Los sistemas de respaldo fallaron en cascada. Un pico de tensión que no debería haber sido físicamente posible inutilizó las redundancias. A las 10 de esa noche, yo había activado mi protocolo de emergencia, llamando a todo mi equipo de sus vidas personales. Logan llegó primero, aún llevando el programa del recital de danza de su hija Emma prendido en el bolsillo de su camisa. Ella lo entendió, dijo en voz baja, aunque lo sorprendí revisando repetidamente videos que su esposa le enviaba desde el auditorio. La actuación de su hija continuaba sin él allí para presenciarla. Priya llegó después, con una profunda disculpa en su voz mientras llamaba a su esposo para cancelar su reserva para la cena de aniversario. «Lo sé, te lo compensaré de alguna manera», había dicho antes de terminar la llamada y sumergirse en el código como si estuviera desactivando un dispositivo nuclear. Marcus Thompson llegó. Sarah Kim entró corriendo. Los gemelos Morrison se materializaron. Esos dos que parecían comunicarse a través de algún tipo de lenguaje de programación telepático. Todos vinieron sin dudar ni quejarse. La sala de conferencias se transformó en nuestro búnker, progresivamente lleno de portátiles, bebidas energéticas y finalmente comida china para llevar que se enfrió antes de que alguien encontrara tiempo para comerla. «Somos como una familia disfuncional rara», bromeó Marcus a las 2 de la mañana, intentando comer con una mano mientras tecleaba código con la otra. «Sí, pero al menos nos elegimos mutuamente», respondió Sarah, y algo en esas palabras en particular se sintió profético de maneras que aún no podía entender. Salvamos todo esa noche. Cada archivo, cada relación con el cliente, cada contrato. Nicholas nunca sabría que habíamos estado a 3 pulsaciones de perder millones en datos y confianza irreemplazable. Eso es lo que mejor hacía. Resolvía catástrofes de manera tan silenciosa y eficiente que nadie sabía que habían ocurrido. Luego llegó el correo electrónico que lo reveló todo. El mensaje mal dirigido que expuso la conspiración. Estaba revisando los archivos de la cuenta de Henderson a las 11:47 de la noche, preparando mi presentación de ascenso cuando apareció en mi bandeja de entrada. De Nia Blackwood, dirigido a mí, excepto que claramente no estaba destinado a mis ojos. Nicholas, como discutimos, he rescatado con éxito la situación de Henderson. El cliente expresó una satisfacción total con mi enfoque de gestión de crisis. Creo que es hora de que hablemos de la reestructuración departamental. Parece abrumada, llega con aspecto agotado la mayoría de las mañanas. Quizás una nueva dirección beneficiaría a todo el departamento. La pantalla de mi portátil se emborronó mientras lo leía una vez, luego 2, luego 3 veces. Cada lectura hacía la traición más concreta.
La situación de Henderson, la que yo había gestionado personalmente mientras Nia publicaba historias de Instagram desde un evento de cata de vinos. El rescate que yo había orquestado mientras ella dormía plácidamente. Lo reenvié a mi correo personal sin pensarlo conscientemente. Algún instinto primitivo de supervivencia activándose. Luego me senté en mi oficina en casa, aún llevando la blusa manchada de café que me había puesto 18 horas antes, finalmente entendiendo con claridad cristalina que la dedicación y la competencia parecían debilidad para personas que nunca habían trabajado de verdad por nada en sus vidas. La mañana de mi ejecución comenzó mal desde el primer momento. Pasé mi tarjeta para entrar al edificio a las 6:45 y el guardia de seguridad, que solía conversar amistosamente, evitó completamente mi mirada. El ascensor parecía anormalmente silencioso, sin su energía matutina habitual. El piso 15 se sentía como si contenía colectivamente la respiración, esperando algo terrible. Cuando llegué a la sala de conferencias para preparar mi presentación sobre el aumento del 340% en la eficiencia de nuestro departamento, Nia ya estaba posicionada allí, sentada en mi asiento. La silla específica que yo había reclamado hace 3 años porque estaba orientada lejos del sol matutino deslumbrante. Su portátil mostraba hojas de cálculo que reconocí inmediatamente. Las proyecciones presupuestarias de mi departamento, las asignaciones salariales, los contratos de proveedores, 6 años de arquitectura financiera cuidadosamente construida, todo en un servidor seguro. Ella no debería tener ninguna capacidad para acceder a ello. «Oh, buenos días», dijo, una dulzura artificial cubriendo cada palabra. Nicholas me pidió que revisara esto antes de la reunión. «¿No te importa, verdad?» La pregunta no era realmente una pregunta. Ambas lo entendíamos perfectamente. La sala de conferencias se llenó gradualmente, pero incorrectamente. Cada llegada confirmaba mi creciente sospecha de que algo orquestado se estaba desarrollando. David Park de Finanzas entró primero, empuñando su tableta como un escudo defensivo, negando mirarme a los ojos cuando ofrecí mi saludo de buenos días. Luego llegó Margaret Lawson, nuestra directora legal, que normalmente irradiaba una compostura inquebrantable, pero hoy seguía revisando su teléfono obsesivamente, agarrando su blog legal con los nudillos blancos de la tensión. Incluso el ritual del café estaba mal. Normalmente alguien habría encendido la cara máquina, la que molía granos frescos para cada taza. Hoy solo existía un silencio opresivo y el feo olor a sudor nervioso apenas disimulado por el caro perfume. Comencé mi presentación de todas formas, cliqueando en las diapositivas que documentaban nuestros logros, nuestras métricas, nuestras victorias. Mi voz mantuvo la firmeza incluso mientras sentía la energía de la sala cambiar, oscureciéndose, preparándose para algo que aún no podía identificar. Como pueden ver claramente, hemos superado todos los objetivos trimestrales por márgenes significativos. La puerta no simplemente se abrió. Explotó hacia adentro, el picaporte golpeando la pared con fuerza suficiente para dejar una marca visible en el pladur. Nicholas se paró enmarcado en el umbral, su rostro, ese tono particular de carmesí que aparecía cuando su medicación para la presión arterial resultaba insuficiente. Su traje italiano, normalmente impecable, parecía despeinado, su corbata colgaba torcida. Cruzó la sala en 3 zancadas agresivas, su palma golpeando la mesa de conferencias con fuerza violenta suficiente para hacer saltar las tazas de café de todos. La de Margaret se derramó, líquido marrón acumulándose sobre su bloc de notas legal, pero ella no se movió para limpiarlo, paralizada. «Tienes 5 minutos para recoger tus cosas». Las palabras no se registraron correctamente al principio, existían en el aire entre nosotros, pero mi cerebro se negaba activamente a procesar su significado. Me quedé allí, el clicador de presentación aún agarrado en mi mano, la diapositiva 17 todavía brillando en la pantalla detrás de mí, mostrando un gráfico del dinero que yo había salvado personalmente para esta empresa. Fue entonces cuando la comprensión se estrelló sobre mí como una ola. ¿Por qué Nia tenía acceso a mis archivos? ¿Por qué los ejecutivos evitaban el contacto visual? ¿Por qué Margaret parecía lista para llorar o huir o ambas cosas? Esto no era furia espontánea, esto estaba planificado, coreografiado, orquestado. Había sido marcada para una ejecución profesional, y todos, excepto yo, lo habían sabido.
Nia se reclinó en mi silla que había ocupado durante años, y lo presencié claramente entonces: la ligera curvatura de sus labios, la relajación en sus hombros, la forma en que examinaba su manicura con la satisfacción de alguien que admira su propia obra exitosa. Ella creyó que había ganado algo, y ambas lo sabíamos, pero 20 años en tecnología me habían enseñado algo valioso. El momento en que crees que has ganado suele ser precisamente cuando eres más vulnerable a un revés devastador. Los dedos de David Park se movían frenéticamente sobre su calculadora con la energía maníaca de alguien que veía el dinero evaporarse en tiempo real. Yo reconocí ese movimiento al instante. Lo había presenciado durante crisis presupuestarias, negociaciones de contratos, cualquier situación en la que los números estaban a punto de volverse catastróficamente malos. Margaret tenía su teléfono fuera ahora, tecleando con dedos temblorosos, su rostro del color blanco grisáceo de periódico viejo. Ellos entendían algo que Nicholas y Nia aún no, algo sobre contratos de empleo y cláusulas de rescisión y la diferencia legal extremadamente cara entre despedir a alguien en privado frente a humillarlo públicamente frente a una sala llena de testigos que podrían testificar en la corte. Dejé el clicador de presentación con una calma deliberada y controlada. La voz de mi abuela resonó en mi memoria. Ella había sobrevivido a la Gran Depresión, criado a 6 hijos sola después de que mi abuelo murió joven. Nunca dejó que nadie la viera ceder bajo presión. Cuando esperan que te rompas, me dijo una vez mientras pelaba patatas con manos que nunca temblaban. Ahí es cuando te pones más recta y les muestras de qué estás hecha. Gracias. Las palabras surgieron claras, incluso genuinas, porque en ese momento específico sentí algo completamente inesperado. Alivio. 6 años fingiendo que la familia de Taylor me aceptaba. 6 años de los cumplidos ambiguos de Eleanor sobre mi apariencia mientras yo salvaba la empresa fraudada de su marido. 6 años siendo suficientemente buena para arreglar cada crisis, pero nunca lo suficientemente buena como para pertenecer verdaderamente a su mundo. La mandíbula de Nicholas se relajó por completo. Él había anticipado tiaras, súplicas, ira, cualquier cosa menos gratitud genuina por ser despedida. Detrás de él, observé a varios ejecutivos intercambiar miradas significativas. El bolígrafo de alguien rodó de la mesa y golpeó el suelo con un sonido como un disparo. En el pesado silencio, comencé a empacar con la precisión metódica que normalmente usaba para arquitecturas de sistemas, cada movimiento deliberado y controlado. Cada artículo fue levantado, examinado brevemente, luego colocado cuidadosamente en la caja de cartón que se había materializado de alguna parte. El disco de respaldo fue lo primero, conteniendo cada sistema que había construido, luego archivos de proyectos, fotografías del equipo, mi taza de café desportillada. 1 minuto, anunció Nicholas, pero su voz había perdido su filo. La confusión se estaba infiltrando constantemente. La primera grieta visible en su certeza absoluta. A través de las paredes de cristal, un movimiento captó mi visión periférica. Logan Mitchell estaba de pie en su escritorio, con el bolso del portátil ya puesto sobre su hombro. No estaba empacando frenéticamente, ya estaba preparado, listo. Luego Priya se levantó de su puesto, luego Marcus se levantó, uno por uno como una ola lenta, construyendo una fuerza imparable. Todo mi equipo comenzó a levantarse de sus escritorios por toda la oficina. Nicholas se giró para ver que había captado mi atención, y su rostro transicionó de carmesí a blanco tiza tan rápidamente que realmente pensé que podía desmayarse. La expresión de Nia pasó por etapas, de triunfo a confusión a algo que se acercaba al pánico real. Se acabó el tiempo, dijo Nicholas, pero surgió sonando más como una pregunta que como una orden. Recogí mi caja, su peso a la vez familiar y extraño. 6 años reducidos a lo que podía llevar físicamente en mis brazos. Mientras caminaba hacia la puerta, aparecieron 2 guardias de seguridad, siguiendo el protocolo de despido estándar. Tom y Derek murmuraron disculpas. Les había llevado café durante los cierres de seguridad nocturnos. Conocía los nombres y cumpleaños de sus hijos. Lo siento por esto, susurró Tom mientras caminábamos. No lo sientas, le dije honestamente. Solo haces tu trabajo. Caminamos por la zona de cubículos hacia los ascensores, y fue entonces cuando la sinfonía comenzó. El sonido de las sillas chirriando alejándose de los escritorios, el murmullo de bolsos siendo recogidos apresuradamente, los suaves golpes secuenciales de portátiles cerrándose.
Logan se puso a mi lado primero, luego Priya, sus tacones chasqueando un ritmo determinado sobre el suelo de baldosas. Marcus se unió. Sara apareció. Los gemelos Morrison se movieron en su característica sincronización perfecta. Para cuando llegamos a la batería de ascensores, 22 personas se habían unido a nuestra procesión, saliendo de un empleo estable a una incertidumbre total. Tom dejó de caminar por completo, su mano cayendo de mi codo. En 15 años de trabajo de seguridad, dijo, con la voz ronca con algo entre asombro y profundo respeto, nunca he presenciado nada remotamente similar a esto. Las puertas del ascensor se cerraron sobre 22 empleados, una gerente recién despedida y un guardia de seguridad que parecía haber presenciado un milagro o una masacre y no estaba del todo seguro de cuál. Nadie habló durante el descenso, los únicos sonidos eran mecánicos, zumbidos y teléfonos que comenzaban a zumbar insistentemente a medida que se difundían las noticias. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, salimos a un sol de mediodía abrasador que hacía que todo pareciera sobreexpuesto y surrealista. María en recepción se levantó tan abruptamente, su silla rodó hacia atrás contra la pared. Gerald, el supervisor de mantenimiento, dejó de fregar y nos observó pasar en silencio atónito. Alguien comenzó un aplauso lento desde el área del muelle de carga. No pude identificar quién, pero luego otros se unieron hasta que el sonido resonó en las paredes del estacionamiento como un trueno. «Esto es absolutamente una locura», susurró Priya a mi lado, su voz mezclada con incredulidad y euforia. «Esto es justicia», corrigió Logan en voz baja, ajustando su bolso de portátil. Nos quedamos en el estacionamiento, 23 personas parpadeando bajo una luz dura, teléfonos zumbando como avispas enojadas, entendiendo que algo irreversible y profundo acababa de ocurrir. Antes de que cualquiera de nosotros lo comprendiera por completo, habíamos comenzado una revolución con nada más que nuestra dignidad y nuestra negativa a aceptar la humillación como el precio del empleo.